¿Está vendiendo Buffett los bancos que tiene en su cartera? ¿Se está acaso repitiendo la misma situación, la misma operación que sucedió con las aerolíneas? En este video vamos a ver la venta de Bancorp, cuántas acciones es que ha vendido Buffett, a qué precio las ha vendido. Vamos a ver también la venta de acciones del banco New York Mellon, qué ha sucedido o está sucediendo con Wells Fargo y qué bancos tiene actualmente en cartera Berkshire. Como todos sabemos, Warren Buffett anunció anteriormente la venta de sus acciones de aerolíneas. Esto sucedió en la pasada reunión anual de los accionistas de Berkshire. Pero ahora también resulta que está vendiendo bancos. Esta noticia se dio en el portal de Barron's el pasado miércoles. Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendió una cantidad sustancial de acciones de Bancorp en Estados Unidos esta semana. La subsidiaria de Berkshire vendió un total de 497.000 acciones de Bancorp entre el 11 y 12 de mayo por unos 16 millones de dólares, según un formulario que Buffett presentó en la SEC. Aquí tenemos otra noticia. Berkshire Hathaway vende cerca de 500.000 acciones bancarias. La participación de Berkshire en Bancorp ahora es inferior al 10%. Aquí en esta página de Fintel tenemos las ventas que ha tenido Berkshire el pasado 11 y 12 de Bancorp. Acá tenemos las acciones que ha vendido y este es el precio a cuales ha vendido las acciones. Aquí tenemos la misma información que se ha pasado al Excel y lo hemos hecho para sumar la cantidad de acciones. Nos da un total de 497.786 acciones, dejando de esta forma al conglomerado de Berkshire ligeramente por debajo del 10% del total de acciones. Ahora, también tenemos que recordar el pasado mes de abril donde Buffett vendió una cantidad de acciones del banco New York Mellon. Berkshire Hathaway de Warren Buffett vende 30 millones de acciones del banco New York Mellon esta semana. El famoso conglomerado de inversores dispuso de casi 860.000 acciones del banco New York Mellon por alrededor de $35 cada una, reduciendo su participación en el banco de aproximadamente 10.4 a 9.8%. Probablemente quería reducir la carga regulatoria adicional que conlleva tener una participación del 10% o más. Aquí estamos nuevamente en la página de Fintel y tenemos aquí las ventas que realizó Berkshire el pasado 7 y 8 de abril. Acá están las cantidades de acciones y acá están los precios a los cuales se ha vendido. Y nuevamente se ha pasado esta información al Excel para sumar la cantidad de acciones, un total de 869.103 acciones. Nuevamente dejando así a Berkshire ligeramente por debajo del 10% de acciones. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con Wells Fargo? ¿Es que acaso también Warren Buffett tiene pensado vender este banco? Vamos a ver este artículo que está muy interesante. Este de acá es un artículo de The Motley Fool, donde dice Buffett redujo su posición en el banco en el cuarto trimestre del 2019 y ahora las perspectivas del banco están empeorando. Buffett posee las acciones desde 1990 y ha sido ampliamente considerado como uno de los bancos favoritos, pero en los últimos años el legendario inversor ha criticado el banco por sus escándalos de cuentas falsas en el 2016. Y aquí en esta parte hay un documental en Netflix. Este de aquí es el documental de Netflix que se llama La Rueda del Carro, de la serie de Dirty Money. Wells Fargo fue por años el hijo predilecto de una de las industrias bancarias. Ex empleados detallan las prácticas despiadadas y fraudulentas que alimentaron su crecimiento. Este documental es muy interesante y recomiendo que lo vean. Ahora seguimos con el artículo. El legendario inversor ha criticado al banco por su escándalo de cuentas falsas en 2016, en lo que los empleados del banco crearon 2 millones de cuentas bancarias falsas. Buffett también redujo su reciente participación en Wells Fargo a casi un 15% en el cuarto trimestre del 2019. Los grandes bancos están reservando miles de millones de dólares para prepararse por las pérdidas crediticias derivadas de las medidas de distanciamiento social. El problema con Wells Fargo es que es difícil ver cómo el banco generará ganancias significativas en el segundo trimestre. Después del escándalo de cuentas falsas del 2016, la Fed colocó un límite de activos en el banco, limitando a Fargo con un total de 1.95 billones en activos. Wells Fargo esencialmente no tiene más espacio para prestar. Esto hace que la generación de ingresos sea particularmente difícil, porque para generar ingresos por intereses significativos, mientras las tasas de interés están casi en cero, los bancos deben prestar mucho. La Reserva Federal ha permitido que Fargo otorgue préstamos a través del programa de protección de cheques de pago, pero generan muy pocos ingresos por intereses y el banco puede renunciar a todas las comisiones que realice de los préstamos. Los ingresos netos por intereses en Wells Fargo disminuyeron en aproximadamente 1.000 millones con respecto al año anterior. Potencialmente este problema se amplía porque Wells Fargo actualmente ha reservado una reserva para pérdidas crediticias mucho más pequeñas que sus pares. Y aquí en este cuadro podemos ver a 4 bancos, sus reservas para pérdidas crediticias en millones y el ratio de cobertura no, siendo el de Wells Fargo el más bajo y el que le sigue es el de Bank of America. Y ojo aquí con este dato.
Como puede ver arriba, Wells Fargo ha reservado aproximadamente 5.000 millones menos que Bank of America y más de 10.000 millones menos que JP Morgan y Citigroup. ¿Qué bancos tiene en cartera Berkshire? ¿Cuánto de esto representa de su cartera? ¿Y cuál de estos bancos tienen el más de 10% de acciones? Y para esto vamos a entrar a la página de Well Wisdom y aquí tenemos el actual portafolio de Berkshire. Tenemos el actual combinado del 3F y el 13D y el 13G. ¿Qué es el 13F? El 13F es un reporte que pide la SEC a todas las empresas que manejan fondos por más de 100 millones. Y el 13D o el 13G son reportes para inversores que tienen más del 5% de participación de una empresa. Y aquí hay que tener en claro dos cosas. Los institucionales tienen 45 días para presentar el informe al cierre del año siempre y cuando tengan más del 5% de acciones. Y si los institucionales tienen más del 10% de acciones, tienen hasta 10 días después del cierre de mes para presentar el reporte. Y si bajamos por aquí, acá tenemos el total del portafolio de Berkshire. Vamos a bajar esto en un Excel. Y lo que tenemos aquí es a Berkshire Hathaway. Tenemos sus transacciones al trimestre 1 del 2020. Y aquí hay que tener en cuenta que esta información está combinada. Tenemos formularios 3F y también tenemos el formulario 13G. Así es que por esto vamos a tener información de fecha al cierre del 2019 y también las actualizaciones que se van presentando a través del 13G, ¿no? Con sus respectivas fechas. Lo que vamos a hacer aquí es filtrar esto por las financieras. Tenemos aquí todas estas que son empresas que tienen sector financiero. Y lo que he hecho aquí es ocultar esta información de aquí, ¿no? Donde solamente tenemos aquí a los bancos, ¿no? Tenemos a Bank of America, que es un banco. Tenemos American Express, que pues, no es un banco este de acá. Wells Fargo, JP Morgan, Moody's, que tampoco es un banco ni tampoco una financiera. Tenemos a Bancorp, que es un banco regional. Tenemos también aquí al banco de New York Mellon, que es una gestora de activos. Tenemos a Goldman, que también es un banco, y también a estos dos bancos regionales. Así es que solamente vamos a filtrar todo esto de aquí. Y vamos a arreglar un poco esta información de acá. Ok, de esta forma lo podemos ver un poco mejor. Entonces tenemos aquí el porcentaje del portafolio, ¿no? Vamos a sumar esta información de aquí. Ok, todos estos bancos de aquí nos suma un porcentaje de portafolio del 31%. O sea, todos estos bancos de aquí representan el 31% del portafolio. Y aquí tenemos el porcentaje de tenencia. ¿Cuánto de este porcentaje de aquí representa el total de una compañía? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que en Bank of America, Warren Buffett tiene aproximadamente el 10% de la compañía, ¿no? Entonces, la data que ya tenemos aquí es que Bancorp ya tiene por debajo del 10%. Tenemos también que aquí el banco New York Mellon también tiene por debajo del 10%. Y todos estos bancos de aquí, pues están muy por debajo también, ¿no? Igual que el JP Morgan. Así es que todos estos bancos de aquí están por debajo. Los únicos otros dos bancos que tendríamos pendientes que habría que revisar ya que no se tiene información actualizada de esto sería el de Bank of America y el de Wells Fargo. Estos dos de aquí serían los bancos que estarían pendientes de revisar a ver si es que Warren Buffett tiene pensado igual vender una participación para poder quedar por debajo de este 10%, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que aquí Wells Fargo nos dice que tiene un 7.8% aproximadamente de toda esta compañía, pero lo que no sabemos es qué ha sucedido desde este cierre del 2019 hasta el día de hoy. Por eso también lo he querido dejar como pendiente, ¿no? O sea, serían estos dos los únicos datos que nos faltaría saber. Y aquí lo único que queda pues es esperar y ver lo que sucede con este sector. Ponerle un ojo a estas compañías, ¿no? De Bank of America y la de Wells Fargo. Y bueno, eso sería todo. Si te ha gustado el video y crees que has aprendido algo aquí, dale like y suscríbete al canal.